Dios, si no lo haces pronto, antes que llegue el juez, vas a terminar como cautivo, vas a terminar en una cárcel. Y es por eso que hay muchos que están cautivos en pobrezas, en escasez, en enfermedad, en adicciones. Muchos problemas le siguen persiguiendo, accidentes. Usted ve que lo que le pasó al tatarabuelo, le pasó al abuelo, le pasó al papá y le sigue pasando a él. Eso es un problema de iniquidad. La gente dice, no, es que esto es una enfermedad congénita, mentiras del diablo. No porque le pasó a tu papá o a tu mamá te tiene que pasar a ti. No porque su familia o el matrimonio de ellos fue así tiene que ser igual contigo. No porque ellos murieron de una condición, tú tienes que morir de la misma condición. No porque ellos parecen del corazón, tú tienes que parecer del corazón. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Toca el que está a tu lado, dile, prepárate para recibir una palabra de Dios. Mire, el domingo pasado comenzamos o hablamos bajo el título Los principios y el poder de la oración. Y dijimos que esa iba a ser la primera parte del mensaje. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de los principios y el poder de la oración. ¿Cuántos se gozaron el domingo pasado con esa palabra? Así, si usted no lo ha visto, yo le aconsejo que vaya y lo vea en las redes. Está en YouTube o está en nuestra página de internet, o está también en Facebook. Puede ir a verla y es uno de esos mensajes que usted debe ver varias veces, porque yo sé que es una enseñanza más que nada. Y hoy vamos a continuar enseñando acerca del poder, de los principios y el poder de la oración. Hoy es la parte 2 de este mensaje y vamos a leer Lucas. Vaya a Lucas conmigo, capítulo 18. En Mateo capítulo 6, Jesús comienza a enseñarle a los discípulos de la oración. Y cuando Jesús comienza a enseñarle a los discípulos de la oración, primeramente les enseña que cuando vayan delante del Padre nuestro, vayan delante de Dios, se presenten como hijos, porque Él es nuestro Padre. Por eso es que le llama la oración del Padre nuestro. Y Jesús dice, cuando vayan delante de Él, Él se va a presentar delante de nosotros como ¿qué? Como nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Luego, cuando en Lucas, haciendo énfasis de la oración, él expande un poco más acerca de lo que Jesús enseñó de la oración. Y no simplemente dice que cuando nos presentemos delante de Él como hijos y Él se va a presentar como un padre, sino que también Él se presenta como amigo. Y entonces habla acerca de cuando va una persona, toca la puerta de un amigo a pedir pan por otro. Y esto habla de la intercesión. O sea, vamos delante de Dios como padre, vamos delante de Dios como amigo a pedir por otros. Pero también en Lucas capítulo 18 nos habla desde otra perspectiva de cómo Dios se presenta cuando nosotros oramos delante de Él. Y en Lucas capítulo 18 Jesús habla acerca de esto. Y vamos a leer del 1 al 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Diga justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. ¿Quién dijo? El juez. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Cuando leí esto y vi al juez injusto, en un momento dado me vi a mí, porque él dijo, déjame hacerle justicia, que no vaya a ser que me moleste de tanto que insiste. Y me vi a mí cuando Mateo sigue insistiendo cuando quiere algo y obtiene lo que, en muchas veces, lo que quiere. Pero aquí Jesús entonces nos está presentando una nueva perspectiva de la oración y está presentándonos no a Dios como un padre o como un amigo, nos los está presentando como un juez. Y ese es el primer punto que quiero discutirte. Dios no solo es padre o amigo, Él es el juez de toda la tierra.
Él es el juez de toda la tierra. Mira lo que dice la Biblia al respecto. En Salmo 50, versículo 6 dice: y los cielos declaran su justicia, porque Dios es que el juez. ¿Quién es el juez? Dios. Salmos 9:4 dice: porque has defendido mi juicio y mi causa, te has sentado en el trono de ¿qué? Del juez, con letra mayúscula. Eso está hablando de quién? De nuestro Padre Celestial, aquel que también es nuestro amigo. Dice que se sentó en el trono para hacer ¿qué? Justicia. Génesis capítulo 18, versículo 25. Mira lo que dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y aquí está Abraham hablando con Dios cuando Abraham iba a hacer juicio sobre Sodoma y Gomorra, y Adán está intercediendo con él, pero en esta vez no está hablando como un amigo, está hablando como un juez, para que Dios haga que justicia de la tierra en ese momento. Ahora, cuando vemos la palabra y la escritura, sabemos que Dios es un ¿qué? Es un juez justo. Entonces, si hay un juez, quiere decir que hay un adversario. Y es por eso que Jesús dice en la parábola: no nos hará justicia del adversario. Y el adversario sabemos que es Satanás, el enemigo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 18. Pedro, hablando del adversario, mira lo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, déjame definirte esta palabra adversario. Y adversario en griego es antidikos, y cuando la traduces al español significa uno que pone una demanda legal. Eso quiere decir que cuando el enemigo levanta acusación, está poniendo una demanda legal en contra de ¿quién? De nosotros, los hijos de Dios. Él es el adversario. Dice que anda buscando como león rugiente a quien devorar. Está buscando una puerta abierta, está buscando algo que hayas hecho, está buscando algo de qué acusarnos. Eso fue lo que le sucedió a Job. Mira lo que dice en Job 1:6. Un día los miembros de la corte celestial, ¿los miembros de qué? De la corte celestial, llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, el antidikos, el que pone una demanda legal, mire lo que dice: Satanás vino con ellos. Estaban todos en donde, en la corte celestial. Es por eso que cuando oramos clamando a Dios por justicia, nos presentamos delante de una corte. Y no es cualquier corte, no es una corte terrenal, eso es la corte que está en el cielo. Y es la corte donde Dios es el juez, y hay un adversario que se llama Satanás. Y está buscando acusarte de día y de noche. Por eso es que Jesús dice que oremos que de día y de noche. Está buscando hacer acusación de día y de noche para levantar ¿qué? Una demanda legal en tu contra. Tienes que entender esto, porque si tú entiendes esto que yo voy a enseñar hoy, vas a entender la dinámica del reino y vas a entender por qué cosas suceden y cosas no suceden en tu vida. Entonces, cuando oramos por justicia, entramos en un sistema de corte judicial. Eso fue lo que hizo la viuda. En la palabra, las viudas representan personas que ya no tienen apoyo, ya no tienen un soporte. Y entonces en esta ocasión ella no tenía un apoyo, no tenía un soporte, y quizás buscó justicia de otras maneras, pero al ver que ya no había solución a su problema, acudió al rey, acudió a una corte. ¿Cuántos en nuestras vidas en alguna ocasión hemos tratado de arreglar asuntos, situaciones, problemas con alguien, y cuando vemos que ya no hay ninguna solución, o ya la persona no quiere transar con nosotros, la última solución que nosotros tenemos, o la última opción que tenemos, es que ir a una corte, ir delante de un juez para que legalmente buscar que solucionar el problema. Entonces eso fue lo que hizo la viuda, y por eso ella seguía insistiendo al rey y le decía: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de uno que está levantando una demanda legal en mi contra. El diablo es un legalista.
Pero Dios quiere hacerte justicia. Toca al que está a tu lado y dile: Dios te quiere hacer justicia. Dios quiere hacernos justicia. Y la palabra justicia en griego es dikesis, que significa retribución, vindicación y restitución. Dios quiere hacerle retribución a algunos de los que están aquí hoy presentes y de los que nos están viendo a través de esta transmisión. Dios quiere darle retribución, Dios quiere vindicarlo, Dios quiere hacer venganza por ellos, porque esta palabra dikesis significa también venganza. Por eso es que Romanos 12, 19, 20 dice: no os venguéis vosotros mismos. Es la palabra de justicia. En otras palabras dice: no busques tú hacer justicia por ti mismo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Otra palabra para este escrito es que justicia. Mía es la justicia, mía es la retribución, mía es la vindicación. Yo soy el que te posiciona, yo soy el que te promueve, yo soy el que abre camino, yo soy el que va a echar el enemigo que se ha levantado delante de ti y lo voy a lanzar fuera de tu vida. Yo soy el que te establece y te da lo que aquel te robó 7 veces más. ¿Alguien dice amén? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. Entonces, cuando oras por justicia, estás reclamando algo que sabes que por derecho te toca y no lo has recibido. Vuelvo y te lo digo: cuando estás orando a Dios por justicia, estás reclamando algo que por derecho legal te toca, pero aún no lo has recibido, o alguien te lo quitó. Una cosa es pedirle a Dios que te dé algo, otra cosa es pedir a Dios para que le dé algo a otra persona, porque Dios quiere suplir nuestras necesidades y quiere suplir las necesidades de otras. Pero otra cosa es cuando vienes a pedir justicia. Y hay varias razones por las cuales muchos de nosotros necesitamos justicia en esta hora en nuestras vidas. ¿Hay alguien que necesita justicia? Si no, yo te voy a dar varias razones por las cuales quizás tú vas a entender por qué necesitas justicia. Hay personas que han clamado por promesas que Dios les ha dado por muchos años, y no es porque no sea el tiempo, sino es porque el enemigo se ha levantado y a causa de eso quizás no hemos recibido nuestras promesas. Hay personas que quizás están teniendo opresión y cosas se han levantado para detenerlos en el plan de Dios para su vida. Hay oposición para avanzar el reino y la voluntad de Dios para alcanzar su destino. Esas son algunas de las razones por las cuales necesitamos justicia. Hay injusticias que se han levantado en nuestra contra. No le hiciste nada malo a fulano o a fulana y de repente ellos se levantaron en tu contra, en el trabajo, en el hogar, en la familia, en lugares, en cosas que han pasado. Se han levantado en contra cuando tú ibas tranquilito tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén a esto? O también algunos de nosotros tratamos de avanzar y damos 2 pasos, pero parece que después de dar 2 pasos hacia el frente damos 5 para atrás. Tenemos lo que en inglés dice son setbacks. Retrocedemos. Otra de las razones por las cuales buscamos justicia es que el enemigo te quitó algo o te robó algo, como a Job. Entonces necesitamos justicia. Es por eso que ora y le pides a Dios y quizás no te ha dado lo que le estás pidiendo. Es por eso que quizás intercede y no te ha dado lo que estás pidiendo. Es porque ya no te debes de presentar delante de Él como padre o como amigo. Ahora tienes que presentarte delante de Él como esta viuda que necesitaba justicia delante de un juez que es justo, para clamar y hiciera venganza delante del adversario. Dios te quiere hacer justicia. Y es por eso que en Lucas, en el versículo 7 y 8 del versículo 18, dice la palabra que los que claman de día y de noche, Dios les hará justicia, y dice que será pronto. Entonces la pregunta debe de ser: si Jesús dijo que pronto le hará justicia a los que claman de qué, de día y de noche, ¿por qué algunos no hemos recibido justicia? Pueden haber varias razones. Puede ser porque no sea el tiempo de Dios. Puede ser quizás no estás teniendo fe.
Puede ser quizás porque no estás orando. Pero yo te voy a dar otra razón por la cual nosotros necesitamos justicia y muchas veces no recibimos lo que estamos clamando, lo que Dios nos prometió, y en vez de recibir la bendición de Dios, lo que recibimos son setbacks, retrasos en nuestras vidas, oposición, cosas que no nos permiten avanzar. Y yo te voy a dar 3 cosas por las cuales quizás Dios no ha hecho justicia aún a tu favor, y vamos a ir a Salmo 32, versículo del 1 al 14. Salmo 32, versículos del 1 al 14. Y te mantienes ahí porque después vamos a seguir leyendo un poquito más acerca de este salmo. Dice: bienaventurado aquel cuyo transgresión, diga transgresión, ha sido perdonado y su pecado, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En otras palabras, en vez de avanzar, ¿qué hizo? Retrocedió. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Entonces aquí David nos da 3 cosas que fueron los que hicieron que David retrocediera, que su verdor se secara, que no avanzara, que no encontrara la justicia de Dios para su vida. Y aquí están las 3 cosas que muchas veces nos hacen a nosotros retroceder y hacen que el enemigo se levante en contra de nosotros y ponga una demanda legal delante del juez en la corte celestial. Y número 1 es pecado. Aquí dice la palabra que mientras callé, mientras se mantuvo callado, ¿por qué? De su pecado. Porque había pecado, había transgresión y había iniquidad. Y todos tienen que ver con el pecado. La raíz de todo es el pecado, pero todos se manifiestan de formas diferentes. Cuando hablamos del pecado, el pecado puede ser simplemente un pensamiento. Jesús dijo: si ya tú miras a alguien y tú miras a una mujer y la deseas, ya con la mente pecaste. Si ya tú le deseaste mal a tu hermano con la mente, ya pecaste. Y estamos en la gracia. Jesús estaba hablando en la gracia cuando les estaba diciendo a aquellos hombres: de cierto os digo, Moisés dijo esto, pero ahora yo les digo esto. Si simplemente lo anhelas o deseas en tu corazón, ya con la mente pecaste. Entonces, cuando hablamos del pecado, aquí estamos hablando de cuando accionamos en maldad con nuestros pensamientos. Ciertamente el pecado nos lleva a la transgresión, y transgresión es cuando cometemos la acción, cuando lo que pensamos ya no simplemente se quedó en nuestras mentes, ahora transgredimos. Por eso es que transgresión viene de transgredir y significa actuar en contra de una ley. ¿Y cuáles son las leyes? Los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para tu vida. Cuando transgredimos en contra de lo que Él quiere y nos manda a hacer, y cuando transgredimos, entonces estamos accionando y estamos caminando en rebeldía. Y lo otro es iniquidad, y la iniquidad ya tiene que ver con algo generacional. Iniquidad, cuando lo traducimos, significa injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Pero también significa préstamo. Iniquidad quizás no es algo que tú pecaste, quizás no es algo que tú transgrediste, pero quizás es que tomaste prestado de otro. Déjame explicarlo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 7. Éxodo versículo 34, versículo 7. Dice Dios hablándole a Moisés, o Moisés hablando acerca de lo que Dios hace y cómo opera respecto a este asunto. Dice que Él es el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Trajo qué? Pecado, rebelión o transgresión, que eso es lo que significa iniquidad, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero mira lo que dice: que visita la iniquidad. No dice que visita el pecado o la transgresión, dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando está hablando de iniquidad, está hablando
de maldiciones generacionales que han sido transferidas, que han sido prestadas por pecados o transgresiones que cometieron padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, hasta una cuarta generación. Entonces hay cosas que tú dices, Señor, pero yo te pedí perdón por mis pecados, pero yo, Señor, estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, pero aún así no veo avance en lo que tú me hablaste, aún así siento que estoy retrocediendo o estoy estancado, aún así veo que no hay un rompimiento en mi vida en esta área. Y es porque quizás hay iniquidad y tú no te has dado cuenta. Quizás hay un pecado que tus padres o tus abuelos o tus tatarabuelos o hasta una cuarta generación cometieron, y tú no sabes que el enemigo ha levantado un juicio en tu contra en la corte celestial por eso que ellos hicieron. Tienes que tener fe, porque nosotros somos de este mundo, pero no somos de este mundo y somos gente espiritual. Y si tú no entiendes las cosas espirituales, no vas a poder obtener rompimiento en las cosas espirituales que Dios tiene para tu vida. Es por eso que Pablo dijo: busquen entendimiento. Busquen entendimiento por medio de la fe y confianza de lo que Dios tiene para tu vida y de su poder. ¿Para qué? Para deshacer las obras de ¿qué? De las obras del reino de las tinieblas en los lugares celestes. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿O qué debemos hacer para encontrar justicia en la corte celestial? ¿Qué debemos hacer para encontrar justicia? Toca al que está a tu lado y dile: ¿qué debemos hacer? Tienes que encontrar de qué se te está acusando. Sencillo. Tienes que encontrar de qué el enemigo ha levantado juicio en tu contra. De qué ha levantado una demanda legal en tu contra. Por eso Mateo capítulo 5 versículo 25 al 26. Mire lo que dijo Jesús acerca del adversario. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue ¿a quién? Al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Quién es el adversario? Satanás. Y Dios dice: ponte de acuerdo con el adversario. No es que usted va a andar con él y se va a poner de acuerdo, es que usted tiene que ver de qué se te está acusando. Y entonces ir delante de Dios y decir: Señor, se me está acusando de esto. Y en vez de tú buscar hacer justicia cuando alguien está tratando de corregirte o alguien hace algo mal, tú tienes que mirarte tú mismo y decir: Señor, no es en mi fuerza, es en tu fuerza. Y yo tengo que ver y escudriñar mi corazón para ver qué falta hay en mí o qué falta se ha cometido en generaciones anteriores, para yo venir y pedir perdón y arrepentirme de esto. Dios, si no lo haces pronto, antes que llegue el juez, vas a terminar como cautivo, vas a terminar en una cárcel. Y es por eso que hay muchos que están cautivos en pobrezas, en escasez, en enfermedad, en adicciones. Muchos problemas le siguen persiguiendo, accidentes. Usted ve que lo que le pasó al tatarabuelo, le pasó al abuelo, le pasó al papá y le sigue pasando a él. Eso es un problema de iniquidad. La gente dice: no, es que esto es una enfermedad congénita. Mentiras del diablo. No porque le pasó a tu papá o a tu mamá te tiene que pasar a ti. No porque su familia o el matrimonio de ellos fue así tiene que ser igual contigo. No porque ellos murieron de una condición tú tienes que morir de la misma condición. No porque ellos parecen del corazón tú tienes que parecer del corazón. Y cuando tú ves que cosas están sucediendo, tú te vas a dar cuenta y discernes: espérate, esto es algo de iniquidad. Porque esto le pasó a mi abuelo. Mi abuelo era alcohólico, mi bisabuelo era alcohólico, mi papá también fue alcohólico, y ahora yo estoy en las mismas. Y trato, pero no puedo lograrlo. Se me hace difícil. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienes que lidiar con un problema de iniquidad. Se me hace difícil buscar a Dios con todo mi corazón. Sigo en un ciclo que he pedido perdón, me he arrepentido, y después de un año siempre me pasa lo mismo. ¿Usted ha visto eso? Gente que está bien un año y dos mal.
y vuelve y se levanta, está bien 1 año y 2 mal, y vuelve y se levanta, y es un ciclo todo el tiempo en sus vidas. Iniquidad. Y tienes que lidiar con esto. Es por eso que David, mira lo que dice en el Salmo 32, continúa diciendo del 6 al 5: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué habló ahí? Habló de pecado, transgresión e iniquidad. Y dijo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Qué significa esto? De día y de noche. Por eso Jesús dijo que oren de día y de noche, porque el diablo está buscando de día y de noche de qué acusarte. Él está buscando el mínimo error, la mínima puerta que tú abras para acusarte delante del juez. Por eso es que constantemente tenemos que orar y tenemos que confesar a Dios nuestros pecados. Él ya nos perdonó de todos nuestros pecados que hicimos en el pasado, pero una vez nos perdona, ahora nosotros seguimos viviendo en esta carne y seguimos cometiendo errores. Entonces una vez tú viniste al Señor, borrón y cuenta nueva, pero ahora la cuenta comienza y todo se está escribiendo. Y cada día cuando hago bien, Dios lo escribe, pero cada día cuando hago mal, tengo que ponerme de acuerdo de las cosas que quizás no estoy haciendo bien y decir, Señor, vengo delante de ti a confesar mis pecados. Y Dios dice, oren de día y de noche. En otras palabras, mantén la cuenta limpia. Pastor, pero nosotros vivimos por gracia. Claro que vivimos por gracia, pero es por esa gracia que ahora tenemos fe. Y es por esa gracia que está cimentada en el amor de Dios. Y como está cimentada en el amor de Dios, dice la palabra que los que aman a Dios hacen su voluntad. Entonces confundimos la gracia como una licencia para seguir haciendo el mal. Mentiras del diablo. No camino por la ley, porque la ley lo único que hace es revelar el pecado. Pero camino por la gracia que me hace sentir el amor de Dios, cuánto Dios me ama. Y como entiendo el amor de Dios, entonces busco hacer su voluntad, porque Él me ama y yo lo amo a Él. Y cuando tú amas, tú buscas agradar a la persona que tú amas. Así es que opera la gracia. Por eso la gracia, cuando la miramos, el peso es mayor. Porque tienes que depender de ese amor y de esa relación con Dios. Y si no tienes relación con meros sacrificios, no vas a encontrar perdón. Entonces, dice la palabra que se arrepintió David. ¿Cómo entonces encuentro iniquidad? Pues discierne. Tienes que discernir. ¿Qué ha pasado en mis generaciones? Dios te lo puede hablar, pregúntale a Dios. O tienes que discernir qué ha pasado en tus generaciones que, oye, esto ha pasado, yo pido perdón por esto. Mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos trabajaban con brujería, o eran idólatras, o eran rebeldes, o no buscaban a Dios, o maldecían y hacían muchas cosas que yo ahora se me hace difícil romper. Pecado de iniquidad. Y entonces usted las encuentra y usted ¿qué? Las confiesa por ellos. Pastor, pero es que mi tatarabuelo ya no está. Pues usted confiesa los pecados por ellos y le pide perdón. Y va a romper esas maldiciones generacionales. Eso es lo que la palabra habla de regiones de cautividad. Son prisiones eternas donde el enemigo lleva cautivo esas áreas en nuestras vidas. Y no podemos avanzar en la salud, no podemos avanzar financieramente, no podemos avanzar en la fe, no podemos avanzar en el matrimonio, no podemos avanzar en una vida firme, constante en el trabajo, en tantas cosas no podemos avanzar. Voy de trabajo en trabajo. En mi familia nadie nunca estudió, yo no voy a poder estudiar. En mi familia nadie tuvo nunca una casa, pues tú tienes que romper esa maldición. Estamos en un mundo espiritual y si tú no entiendes la dinámica del reino y cómo opera la corte celestial, no vas a poder lidiar para obtener lo que Dios te habló, porque Dios es un juez justo y la balanza se puede inclinar a tu favor o se puede inclinar del otro favor, porque Dios va a hacer justicia de acuerdo a la evidencia legal. Y mire, yo le voy a decir esto, a veces el enemigo también fabrica evidencia en tu contra.
Y usted tiene que estar apercibido y con discernimiento y no creer las mentiras del diablo. Fíjate que la viuda no fue a reprender al diablo, como algunos de nosotros a veces. Fuera, diablo, fuera, fuera, tráeme agua que estoy aquí jonco, fuera. Y no sale, y nada pasa. Y tú lo quieres echar de tu vida, y tú lo quieres echar de todos lados, y tú sigues con la misma opresión. O no, ustedes no, eso en otro lugar. Y hay personas que siguen con la misma opresión. Aquí estamos libres en el nombre de Jesús. Y hay personas que siguen con la misma opresión, con la misma tristeza, con el mismo desánimo. Y tú los ves hoy bien y mañana los ves como el burrito de Shrek. Es que estoy solito. Con el mismo semblante, con lo mismo, en la misma esquina llorando, en el mismo lugar, todo el tiempo con el mismo ciclo. No levante la mano si usted conoce a alguien así. Regiones de cautividad. ¿Qué dijo Jesús? Ponte de acuerdo antes que seas echado en la prisión. ¿Y qué es lo que echa a Satanás en la prisión? Promesas, áreas de nuestras vidas que Él asume control. Y por eso de día y de noche nos acusa en esas áreas, hasta que no nos ponemos de acuerdo. Entonces tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, buscando la justicia que solamente Cristo Jesús nos puede hacer. Usted no puede ir en su propia fuerza, usted tiene que ir a través de Jesús. Segunda de Corintios 5:21, y ya estoy terminando. Mira lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él, para que nosotros tuviéramos la retribución, para que nosotros Dios hiciera venganza, para que nosotros hiciera restitución de aquellas cosas que el enemigo nos robó. Cristo vino para entregarnos todo lo que el enemigo nos robó a causa del pecado, de la transgresión y de la iniquidad. Cristo vino a entregarte bendición, a entregarte paz, a restaurar tu casa, a restaurar tu matrimonio. No simplemente Él quiere darte un propósito en esta tierra y ser luz y sal. Él quiere que tengas una vida plena, Él quiere que tengas una vida abundante. Él quiere que tú camines en la bendición y en la gracia y en su favor, para que fuéramos ¿qué? Justicia. ¿Cómo vamos a dar testimonio? Cuando la justicia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y los muchachos, si ya suben, ya con esto ya termino. Entonces, al que no conoció pecado, y como no conoció pecado, no hubo transgresión. Como no conoció pecado, no hubo iniquidad. Por eso la genealogía de Jesús, aunque viene de David, Él no nació de David. Él nació del Padre. Y por eso en Él no hay ¿qué? Iniquidad. Y no hubo pecado en Él. Y como no hubo pecado, no hubo transgresión. La cuestión es que una vez nosotros vamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados y confesamos nuestra iniquidad, ¿sabes qué va a suceder? Entonces Dios te va a dar el derecho legal para reprender al diablo y echarlo fuera. Déjame, ¿ustedes quieren que le explique un poco este asunto? Y ya con esto ya termino, si los muchachos ya me ayudan. Mira lo que dice Revelación, capítulo 12, del 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Qué es la salvación? La justicia. La justicia. ¿Cuántos anhelan justicia? ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos en esta hora necesitan justicia por algo en sus vidas? Ahora ha venido la salvación, y dice el poder y el reino de nuestro Dios. Y dice, y la autoridad de su Cristo. Ha venido que la justicia, y cuando viene la justicia, ¿qué viene? Poder.
Y cuando viene el poder, ¿qué viene? Se establece el reino. Y cuando se establece el reino, ¿qué hay? Autoridad. Présteme atención. No puedes tener autoridad si primero el reino no está establecido, porque tienes que operar bajo la sujeción del reino. Y el reino se establece con poder. Por eso dice, los valientes arrebatan el reino. Pero para que eso suceda tiene que estar la salvación de Dios, tiene que haber la salvación en nuestras vidas. ¿Usted ve la reacción en cadena? Entonces mire lo que sucede, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador, el antidicos, el que levanta una demanda legal, el adversario. Ha sido lanzado ¿dónde? Fuera el acusador. ¿De dónde? ¿De dónde? De nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo? De día y de noche. Por eso Jesús dijo que es necesario, queremos que de día y de noche, porque Él busca acusar cuando de día y de noche. Por eso es que David dijo que le busquemos en todo tiempo, para ver que en todo tiempo pueda ser hallado aquel que nos hace justicia. Entonces dice el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Delante de dónde? En la corte, delante del juez, de día y de noche. Pero mira lo que dice la próxima porción. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes lo vencieron? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Tú y yo. Entonces no es que Dios no te quiera hacer justicia, es que tenemos que vencer. Ahora, tú no vas a vencer en tus fuerzas. Tú vences por medio de la sangre de Jesucristo y por medio del testimonio. Déjame contarte esto. Esto es un testimonio personal. Hace varios años atrás, yo llevaba tiempo orando a Dios. Señor, tú me prometiste que nos ibas a dar una casa. Tú me prometiste, Dios, que nos ibas a dar esto, esto y esto. Habían 3 cosas o cuatro cosas, para ser exacto, en mi lista de oración. 4 cosas. Yo, una casa que me había prometido otras cosas que tienen que ser ministeriales y personales. Y yo le oré a Dios y llevaba años y oraba y no pasaba nada. Y un día le pregunté, Señor, ¿por qué no me lo has dado? Mire, usted tiene que preguntarle a Dios y hablar con Él, no simplemente actuar mecánicamente, porque Dios es un ser que tiene emociones, que nos ve, que nos escucha, que nos habla y que responde. Y yo dije, Señor, ¿qué no pasa? Y le dije como Habacuc, me voy a sentar aquí sobre esta queja esperando hasta que tú me digas. Y acabé ahí y le dije, no voy a hablar más hasta que tú me contestes. Y me acosté a dormir. Y yo estaba esperanzado que me diera un sueño, una visión, o se me revelara o algo. Y no pasó así. Pero al otro día prendí un programa que yo veo que se llama Es Sobrenatural, de Cibro. Si no lo han visto, muy bueno. Y ahí el que va a hablar comienza, lo primero que dice es el presentador: hoy vamos a hablar de por qué Dios no te ha contestado algunas oraciones. Yo dije, yo creo que Dios me está hablando. Dios contestó rápido. Y comienzo a ver el programa, y comienzo a ver y a descubrir que era este asunto de una corte legal, que era que el enemigo había levantado juicio en la corte legal y yo no había lidiado con este asunto. Y yo le dije, ok, Señor. Comencé a estudiar, comencé a buscar conocimiento y entendimiento, y lo que hice fue, me puse a orar y comencé a confesar todos mis pecados, de los que yo no había confesado, porque Dios te perdona. Pero David dijo, mientras callé, mis huesos se secaron y mi verdor se fue. Mientras callé y comencé a confesar todos mis pecados, y Dios comenzó a revelarme unos específicos en mi juventud
que no había pedido perdón y no había lidiado. Y yo no sabía de mi papá o de mis abuelos, pero yo confesé todo también ahí, hablé un montón de cosas. Lo que vi y lo que no vi y lo que me imaginé por si acaso. Usted no sabe. Y comencé a pedir perdón por todo eso. Señor, te pido perdón por toda iniquidad, pido perdón por mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos. ¿Y sabes qué pasó? Una semana después, alguien sin no saber nada me dijo: tengo que darte una palabra de parte de Dios. Y me dijo: así te dice el Señor, te voy a dar la casa, te voy a dar esto, te voy a dar esto y te voy a dar esto. Las 4 cosas que yo le había hablado delante de Dios. Meses después tenía la casa, meses después estaba operando en las 4 cosas. Y una de ellas era que yo le decía a Dios: Señor, tú me dijiste que iba a operar en sanidad, pero oro por la gente y parece que se enferman más y algunos se mueren. ¿Qué está pasando? Y después de eso comenzamos a ver sanidades en la iglesia y cosas comenzaron a romperse. Pero es porque fui delante del juez, que es un juez justo. Y Dios es bueno. Y su voluntad es agradable y perfecta para ti. Pero no puedes reprender al diablo si primeramente no has ganado la batalla legal en la Corte Suprema. Tú no puedes decir: devuélveme a tu adversario, devuélveme lo que me quitaste, si primero no vas delante del juez. Por eso es que dice la palabra que la sangre y el testimonio del testigo. ¿Quiénes son los testigos? Aquellos que ahora por medio de Jesús experimentan la sangre, experimentan las marcas, experimentan la cruz, experimentan el sacrificio. Y ahora tú eres testigo de que Dios te perdonó, de que Dios te redimió, de que Dios te hizo justicia, de que Jesús pagó el precio por ti y aún por los que estaban antes de ti, para restaurar, para retribuir, para hacer justicia a sus hijos, los escogidos. Alguien dice amén. Es por eso que una vez tú reclamas justicia, ahora tú tienes autoridad y le puedes decir al diablo: Satanás, yo te ato y te reprendo y te echas fuera de mi salud. Cáncer te va, enfermedad te va, yo te ato y te echo fuera de mi familia. No vienes a traer divorcio, no vienes a traer división, no vienes a traer contienda. Satanás, te ato y te echo fuera. No vienes a traer pobreza, no vienes a traer escasez y te echo fuera, porque ahora tienes autoridad legal sobre el enemigo y puedes atarlo y puedes reprenderlo y puedes echarlo fuera. Alguien tiene que ponerse de pie en esta hora y asumir la autoridad que el juez te da. El juez te hace justicia y ahora puedes reprender al diablo. Satanás, te va y no vas a tocar mis hijos. Aquí había una persona que tenía una enfermedad, mire, que para los doctores parecía incurable. Y Dios comenzó a lidiar esto conmigo y comencé a interceder, porque tú puedes hacerlo por otros también. Y yo fui a la corte del cielo y oré por esa persona y le pedí perdón. Pedí perdón por él, por sus padres, por sus abuelos y por todo el mundo. Después, en el mismo infierno, rompí las cadenas de opresión. Porque cuando hay ataduras y el enemigo te acusa, usted sabe, gente que viene de día y de noche pensamientos negativos, es porque en el infierno el diablo sigue acusando y sigue lanzando y tiene áreas en tu vida que están cautivas, y entonces trae maldad, trae iniquidad. Desde el diablo está trayendo opresión. Desde el infierno hay regiones de cautividad, de enfermedad, hay regiones de cautividad en otras áreas, de adicciones, de cosas que nos atan. Y es por eso que la palabra dice que romperemos cerrojos de bronce, de hierro y puertas de bronce. ¿Dónde? En el infierno. Es por eso que el diablo Jesús fue a quitarle las llaves del Hades y de la muerte. ¿Dónde? En el infierno. Para nosotros ahora deshacer esas cosas donde en el infierno. Yo sé que esto parece demasiado de espiritual para algunos o muy de película, pero es que nosotros somos espiritual y esta palabra es espiritual. Y hay un mundo espiritual que es mucho más real que este mundo. Y si tú no aprendes a lidiar en la dinámica del reino, entonces vamos a andar limitados de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Y entonces comencé a orar, a interceder por esa persona y a romper, y liberté su alma desde el mismo infierno y la llevé con Dios a que fuera una. Después vinimos y oramos aquí, y esa persona fue libre y fue sana completamente al instante. Y esto nos pasa a todos, porque todos nacimos del pecado y la mayoría de nosotros nacimos de iniquidad. Dice la palabra que David nació de iniquidad, con iniquidad. Entonces tenemos que pedir perdón a Dios y arrepentirnos. Y yo quiero que lo primero que hagamos hoy es eso. Usted sabe también de que el diablo a veces levanta acusación de lo que hablas. Tengo que decirlo rápido. Había una vez este señor que su padre, que su hijo se descarrió, se divorció, y él era pastor. Su hijo caminaba en el Señor, era pastor también, pero terminó divorciado. Y el papá decía: ¿cómo es posible? Mi hijo, siendo un hombre de fe y conociendo a Dios, ahora no está buscando a Dios, ahora está haciendo esto y esto y esto. Y Dios le dijo: mientras tú sigas hablando, el diablo está usando eso de testimonio en la corte. Porque el diablo usa tus palabras de evidencia. Mire, dice: hasta el papá está diciendo que es un alcohólico. Hasta el papá está diciendo que es un perdedor. Hasta el papá está diciendo que no puede. Hasta el papá está diciendo que es un bruto. Hasta el esposo o la esposa dice esto. Y cuando tú lo dices, el diablo lo levanta. Dice: mira, aquí tengo testimonio, porque tengo un testigo. ¿Usted ve lo profundo que es esto? Tengo a alguien que está dando testimonio. Es que ese esposo mío lo que hace es jeringar todo el tiempo. El diablo: mira, este hombre es un rebelde. Y Dios y Satanás lo lleva delante de la corte. Por eso es que Jesús dijo que daremos cuenta de toda palabra que sale de nuestros labios. ¿Estás viendo la dimensión? Y el diablo, entonces Dios le dijo: tú estás hablando mal de tu hijo, y el diablo está usando eso también en contra de tu hijo. Por eso es que no se levanta. Y él tuvo que pedir perdón por lo que hablaba mal en contra de su hijo, porque decía: este niño no tiene fe, este joven es un incrédulo. Y por eso no tenía fe. Y pidió perdón por su hijo. Y cuando pidió perdón por su hijo, y él pidió perdón por él decir lo que estaba diciendo de su hijo, al instante se recibe una llamada. Y era su hijo diciéndole: acabo de tener un encuentro con Dios y acabo de reconciliarme con el Señor. Dale el aplauso al Señor si se lo vas a dar. Ten cuidado de lo que estás hablando de tu esposo, de tu esposa, de tu finanza. Ay, es que yo soy pobre. El diablo dice, él dice que no está creyendo en tu abundancia, no está creyendo en tu bendición. Ay, es que yo soy una cosita pequeña. No está creyendo en que eres criatura y es cosa nueva, y es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ten cuidado con lo que hablas. Es que no me quieren, esto y lo otro. El diablo dice: mira, se siente rechazado, pues espíritu de rechazo viene sobre él o sobre ella. De toda palabra ociosa daremos cuenta el día del juicio final. ¿Sabe cuándo es el juicio final? No es cuando Dios venga, eso es parte. Pero ¿sabe cuándo es? Cuando entonces allá hay un juicio y se hace un veredicto. Esta palabra es para que aprendas y tus ojos sean abiertos hoy. Y ten cuidado con lo que hablas de tu familia, de tu hogar, de tu casa. Ay, es que las casas están bien caras, nunca voy a poder tener una. Pues nunca vas a poder tener una. Porque no dice: es tan cara, eso quiere decir que Dios me va a prosperar para tener una de esas. No la pude tener cuando valía 100,000, pero ahora que vale 300,000, la bendición va a ser más grande y Dios me va a poder dar la bendición para tener. Alguien tiene que tener fe y romper toda palabra contraria y romper todo juicio que se ha levantado en su contra, y creer que Dios es soberano y es justo y es dueño de todas las cosas, y Cristo pagó el precio por nosotros, y ahora por medio de Él tenemos autoridad. Así que si hay alguien que quiere hoy, empezamos arrepintiéndonos. Arrepentirse y pedir perdón por algo que quizás sabe que dijo mal, o quizás no es por él mismo, con cosas que siente.
wow, a mi papá le pasó, a mi abuelo le pasó, a mi tarde. Yo sigo diciendo que a mí también, no, yo voy a romper eso hoy. Mi oración hoy fue, Señor, que se rompa toda región de cautividad y que haya libertad hoy aquí en esta casa. Y Dios dice, y pronto haré justicia. Eso será rápido. Así que este llamado yo le pido al Espíritu Santo, Señor, pregúntale que Dios te habló. Y si tienes una necesidad en esta hora, Espíritu Santo, tráelos aquí al frente. Si hay alguien que quiere venir y pedir perdón y confesar y decir, Señor, yo pido perdón por mí, pero pido perdón por otros. Si hay alguien que quiere venir y simplemente tiene alguna necesidad, venga, corre al altar, porque hoy vamos a romper cosas aquí al frente. Hoy vamos a romper cosas. El altar está abierto mientras entonamos una alabanza.